Eso es. Mira, Magali allá nos había saludado. ¿Cómo está? Bueno, me han pedido esta noche que comparta con ustedes algunos principios de comunicación, ya que eso va a ser una de las tareas más importantes, si no la más importante, que vamos a estar llevando a cabo de ahora en adelante. He conocido por los compañeros de la academia que ha cambiado un tanto el formato de lo que se va a presentar en las charlas sobre soberanía y que básicamente toda la información va a estar contenida en un video, ¿verdad? Y que el presentador va a tener la labor de presentar el video y posteriormente contestar las preguntas que la audiencia pueda tener. Lo primero que me gustaría decirles es que no crean que porque la información va a estar en un video, la labor del comunicador va a ser menor. Cuidado si puede ser mucho más difícil, por dos razones. Lo primero es que cuando usted inicialmente se dirija a la audiencia, ese momento de conexión, el tiempo que dure, tiene que lograr en menos tiempo lo que usualmente hubiese ido logrando poco a poco a través de la charla. Por lo tanto, tiene que ser súper efectivo en esos minutos en que presente el video para que conecte con usted y conecte con la información que va a venir. Y una vez termine el video, su participación va a ser más importante aún, porque ahí van a venir preguntas y ahí usted va a tener que llevar la información y lo que creó el video a un nivel superior. Mientras que antes en la charla simplemente usted mantenía control completo de la comunicación. No importa lo que usted haga antes o después, el convertirse en un buen comunicador es esencial para la labor que está haciendo el MUS, porque nuestra comunicación con la gente no va a circunscribirse a presentar un video nada más. Nosotros somos comunicadores que vamos a estar andando por ahí comunicando los postulados y las ideas del MUS. Como yo no soy académico, lo que voy a compartir con ustedes es la reflexión que he hecho de llevar casi 30 y pico de años viviendo básicamente de dar charlas y de comunicar. Cuando la gente me pregunta que qué es lo más que me gusta hacer o qué es lo que yo soy, si soy músico, si soy artista, ok, yo digo, mira, realmente lo que yo me siento ser es comunicador y utilizo la música, utilizo la sátira, utilizo la radio, la televisión, pero mi pasión es comunicar. Y yo creo que derivo eso de mi madre, que a sus 88 años y con un tercer grado nada más, pues siempre ha sido una excelente comunicadora. Así que yo voy a compartir con ustedes principios que a mí me han funcionado para comunicar efectivamente. Y quiero comenzar por decir la importancia que tiene la charla de soberanía para el Movimiento Unión Soberanista. O sea, esa es la semilla que dio paso a lo que hoy es el MUS. Aún recuerdo el día que yo, movido por el interés de que se estaba presentando en Borders el libro Soberanías Exitosas, llegué por allí y a mí me sorprendió la cantidad de gente que estaba presente en esa presentación de ese libro. Yo dije, ¿qué es lo que tiene este libro que ha atraído esta cantidad de gente? Pero no solamente era la cantidad de gente, sino que era el perfil de la gente que estaba allí. Allí yo vi líderes del pasado independentista, como don Noel Colón Martínez, etcétera. Vi líderes sindicales, vi estudiantes, vi profesionales,
Y ese perfil a mí me impresionó, atraído por un libro que se llamaba Soberanía Exitosa. Cuando terminó la presentación, yo fui donde don Ángel Collado y le dije que esto era lo más maravilloso que yo había visto en términos de interés de la gente por algo teórico y que me parecía que había que darle continuidad a eso. Y él me tomó la palabra y 2 o 3 días después me llamó y ahí nos reunimos con un grupo de personas que él ya llevaba años reuniéndose en Aguas Buenas, discutiendo el cómo educar sobre estos aspectos, y de ahí surgió el Instituto Soberanista. Y con el Instituto Soberanista yo tengo que haber dado más de 125 presentaciones con unas características muy interesantes. El 80% de la gente que siempre yo me encontraba en las charlas y yo preguntaba eran populares o afiliados al Partido Popular. De hecho, aún recuerdo que en la charla que dimos en Comerío estaba presente Rosabel Bayrón. Exactamente. Pero antes habíamos coincidido en una actividad en uno de los hoteles donde había habido una transición de la presidencia de la Asociación de Alcaldes y habíamos coincidido en una mesa y ella muy inquisidora me preguntó, ¿qué es eso de lo de soberanía que ustedes están haciendo? Y yo digo, a ver, ¿qué es lo que quiere esta popular conmigo? Y entonces, bueno, estamos presentando el concepto de soberanía. Y no se me olvida, Rosa, me preguntaste, pero ¿qué es lo que ustedes están diciendo sobre la soberanía? ¿A qué soberanía ustedes se refieren? Me preguntó y después cuando la vi allá en Comerío, dije, bueno, ya está más cerca. Y mira dónde está hoy. Característica importante, la mayor parte de la gente que estaba en esas sobre 125 charlas que yo di eran afiliados al Partido Popular y la minoría eran independentistas. En ninguna de las presentaciones que yo tuve, las personas allí presentes tuvieron diferencias con el concepto de soberanía que nosotros estábamos presentando. Yo nunca encontré un detractor furibundo con respecto a lo que nosotros estábamos presentando. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que por ahí hay consenso sobre el concepto de soberanía que el MUS ha estado presentando. Y me parece que nos tenemos que adjudicar el concepto soberanía, que en aquel momento todavía era anatema, de pronto se convirtió en un tema continuo de conversación, y el hecho de que Lela Soberano sacara la cantidad de votos que sacó, yo creo que tiene que ver con la desmitificación de ese concepto que nosotros hicimos a través de las charlas de motivación, de las charlas sobre soberanía. Así que estas presentaciones que en esta nueva etapa se van a hacer, le da continuidad a ese trabajo básico que formó el MUS. Y no tengo la menor duda de que lo va a llevar a unos niveles diferentes y mayores a lo que lo llevó esa primera etapa. Entonces, no hay duda de que cuando una persona se educa, inevitablemente eso lo mueve a la acción. Personas que empiezan a conocer sobre el daño que hacen algunos alimentos o algunas medicinas, los lleva a la acción de dejar de comer esos alimentos y de dejar ese tipo de medicinas. La educación lleva a la acción. Así que nadie debe equivocarse pensando que el proceso de educación es un proceso que no tiene que ver con actuar. Al contrario, es posiblemente la actuación más importante que requiere este momento en Puerto Rico. Y no cabe la menor duda de que somos la única organización política con una práctica constante y consistente de educación sobre los verdaderos problemas del país. No existe, ni tan siquiera en ningún organismo independentista, de izquierda, sindical. ¿Por qué? Porque muchas de estas organizaciones tienen unos procesos de educación interna, pero el propósito de nosotros es salir afuera a dar la educación, es muy característica y exclusiva del MUS. Comunicar y educar.
Cuando uno quiere educar no puede caer en la trampa del yo tengo la razón, que ha sido tan característico del independentismo y por el cual se nos ha tildado en tantas ocasiones de prepotentes y de arrogantes. Una de las características que desarrollamos dando la charla era mantenernos en ese modo educativo. Y el modo educativo permite la divergencia, el diferir inclusive de lo que uno está presentando, y el uno mantenerse, como decía Dale Carnegie, siendo amable en vez de apegarse a tener la razón, va a tener muchos mejores resultados. Yo me confronté con mucha gente que se levantaba, sobre todo independentistas, a demostrar que a lo mejor lo que nosotros estábamos haciendo no era lo correcto y a demostrar que tenían la razón. Y si uno se envuelve en ese dime y direte de quién tiene la razón, olvídate. Y en ese sentido yo creo que los independentistas fuimos a la mitad de las clases de matemática. Fuimos a las de dividir y de restar y no a las de sumar y multiplicar. Y tenemos que aprender a sumar y multiplicar. Y una de las formas en que uno suma y multiplica es no dejarse enredar en el dime y direte de yo tengo la razón. Uno, sobre todo después de la parte de que se presente el video, es bien importante validar la inquietud de la persona que pregunta. Cuando usted valida lo que la persona le está preguntando, ya usted tiene un terreno gano para iniciar el diálogo. Aunque lo que esté presentando sea una barrabasada, usted dice, mira, puedo entender tu preocupación, pero, y ahí tú vas a dar tu opinión. Pero no se olvide de ese truco de validar lo que una persona está diciendo, porque en última instancia esa es su verdad, ¿verdad? En última instancia eso es lo que esa persona cree. Y me parece que el respeto a lo que esa persona cree, independientemente del nivel educativo en que esté, demuestra su calidad de persona. Así que validar, cuando alguien te hace una pregunta o te hace un comentario, no se sienta amenazado, valídelo. Pues mire, yo le agradezco ese comentario. No, que el MUS es un rabo del Partido Popular. Pues mire, usted no es la primera persona que lo dice y a mí me parece que esta es una buena oportunidad de aclarar ese concepto que a nuestro entender es incorrecto. Usted no se deje mover ni por ataques ni por opiniones realmente contradictorias, porque en el proceso educativo usted, en ese choque de ideas amable, usted va a lograr lo que quiere lograr. Yo entiendo su posición, difiero, pero lo más importante es que cada cual se comprometa a luchar por las cosas que cree. Siempre me dio muy buenos resultados cuando eran compañeros independentistas con unas visiones de boicot a las elecciones, etcétera. Pues mire, qué bueno que usted cree en eso, y yo lo que le exhorto es a que usted sea firme en su posición y siga trabajando y respete las posiciones distintas de otros. Importante, cuando vayamos a comunicar con gente, busque un buen comienzo. Ahorita le voy a dar algunos hints de lo que puede ser un buen comienzo. Usualmente cuando yo voy a dar una charla de motivación, como yo me sé el material, yo sé que en algún momento voy a caer en el material que yo conozco. Lo que no tengo claro es cuál es la energía de la gente que está presente. Y eso yo dejo que la misma gente me lo comunique. Y eso le puede resultar amenazante a muchos que quieren tener todo bajo control. Usted déjese ir con el fluir de su audiencia, pero trabaje mentalmente en cuál va a ser su arranque. Y ese arranque tiene que estar vinculado a esa audiencia. Nuestra labor es inspirar y entusiasmar, no regañar. Yo recuerdo en una charla que dimos en un lugar, un compañero del MUS, ante una pregunta se levantó y dijo, por eso que estamos como estamos, por personas como usted.
Yo creo que en ese momento lo rajó para el resto de la vida. Somos propensos a regañar. Y es que como estamos tan convencidos de lo que nosotros vivimos y sentimos, pues es inevitable el que uno se sienta, ¿verdad?, molesto cuando una persona tú lo ves con una barrabasada de acuerdo a nuestra opinión. Pero ahí es que el temple educador tiene que salir, ¿verdad? Hacer énfasis en que somos distintos haciéndolo, no diciéndolo. Y una de las cosas que nos da ese sello de distintos, pues es esa forma de comunicar amable, firme, profunda, educada, pero amable. El uso del lenguaje inclusivo es algo nuevo, ¿verdad?, para mucha gente, pero es necesario porque ya hay una sensibilidad desarrollada respecto a eso, y a los compañeros y compañeras, nosotros, nosotras, o sea, siempre cuide ese lenguaje inclusivo, porque estamos en una etapa de transición donde en algún momento llegaremos a un lenguaje que sea realmente afín a todos, pero en ese proceso el MUS tiene que darle una demostración de que estamos sensibles a eso. La conversación después del video va a ser tan importante o más posiblemente que el mismo video. Usualmente cuando hacemos esta presentación la hacemos porque un grupo de personas se movió a organizar la cosa, ¿verdad? Un grupo de compañeros. Nunca nos olvidemos de reconocer a esa gente que organizó la charla, porque esa es la gente que se queda ahí cuando nosotros nos vamos, y esa es la gente que va a estar dando cara posteriormente al otro día con los comentarios que la gente va a hacer del video o de lo que nosotros hicimos. Y si usted edifica a esa persona y dice, este compañero que siempre ha estado ahí en pie de lucha y que es de las personas con las cuales más confiamos, si usted edifica a esa persona, esa representación que se queda ahí del MUS queda en buena posición para la gente que vino. Demos gracias siempre a esos compañeros que organizaron la actividad, y aprovecho para darle gracias a los compañeros que con tanto ahínco han querido mantener este proceso educativo. Yo recibo los emails desde Mayagüez, desde aquí, de todo lo que se está haciendo, y la verdad es que si no hubiese personas con ese nivel de compromiso, nuestro país no tendría esperanza. Hay que saber cómo contestar interrogantes, y más adelante quizás lo señalo, pero no hay ningún problema en uno aceptar que uno no sabe la respuesta. No hay ningún problema con eso. Siempre y cuando uno se comprometa, pues mira, vamos a buscar esa información, pero en este momento yo tengo dudas con respecto a eso. Usted no está ahí para demostrar que usted es el cheche de la película. La gente agradece más la honestidad que la prepotencia, ¿verdad? Y si usted en un momento determinado reconoce que usted no sabe lo que se le está preguntando, no hay ningún problema con eso. Mantener el interés de la audiencia. Cuídese de que su tono de voz no baje a través de la charla. Hay veces que el caminar un poquito, sin que sea demasiado, porque hay veces que marea, pero hay que mantener el interés de la audiencia, y hay veces que hay que hacer inflexiones un poquito más altas, y hay veces que el bajar la voz para decir algo importante atrae más la atención. Cuando usted se sube a una escena, tiene que aplicar los mismos principios de cualquier actor y de cualquier persona que ocupe una escena. Y yo creo que todavía en eso a todos nos hace falta crecer. El cómo cuando usted ocupa esa escena, usted es dueño de esa escena, usted mantiene esa atención a como dé lugar. Obviamente las cosas que usted diga pues tienen que estar en las mismas páginas de los principios del MUS, ¿verdad? Y para eso pues siempre el estudio es importante. Aquí está pasando algo, no sale más nada. Ok. Miren, hay que tener un conocimiento básico de la historia política de Puerto Rico. En muchas ocasiones, algunas de las preguntas que surgen, uno las puede contestar con una referencia histórica.
En ese sentido, Juan Carlos Gallizá es una enciclopedia ambulante. El libro de Carlos Gallizá, ¿cuántos lo han leído? Ese libro de Carlos Gallizá, me parece que si uno se lo estudia, ahí está todo. Ese libro de Carlos Gallizá es extraordinario en ese sentido. Así que esa es una buena referencia para todos los que pretendemos ser educadores. Pero obviamente la pasión por la historia y seguir estudiando cosas pues va a ser sumamente importante. Hay que conocer conceptos básicos de la cuestión económica. Por ejemplo, en muchas ocasiones surge lo que es el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, conceptos como en este momento se están discutiendo lo que son los bonos, lo que es la deuda total de Puerto Rico, los números de lo que es las supuestas ayudas federales, el número de lo que es el movimiento de nuestra economía. Hay unos conceptos básicos que los debemos tener claros, porque los podemos echar manos de ellos en un momento determinado para contestar una pregunta. Cuando una persona en un lugar por allá me decía que nosotros sin fondos federales Puerto Rico no podía subsistir, uno debe reconocer, mire compañero, 16 billones de dólares o 14 o 18 de acuerdo al año, sí es una cantidad significativa en una economía de 85 billones de dólares. Usted le está diciendo ahí a la persona que usted sabe de lo que está hablando. Pero también es cierto que más o menos 14 o 16 billones de dólares es el producto de la economía subterránea. Y si uno fuera a hacer de las ayudas federales un postulado de que son necesarias para nosotros subsistir, pues entonces tendríamos que incluir también la economía subterránea, porque sin esos 32 billones de dólares, pues la economía, eso es casi el 50% de lo que se mueve económicamente en el país. Esos conceptos básicos de economía también son importantes. El libro del compañero Catalá es extraordinario en términos de los conceptos económicos. El libro es el más reciente que él... ¿Ah? Promesa Rota, de don Francisco Catalá. Tiene los principios básicos de economía. Es Catalá. Catalá. Conocer los mitos y paradigmas por los cuales la gente en Puerto Rico ha vivido. Nosotros nos tenemos que convertir en una especie de desmitificadores de eso de que nosotros sin las ayudas federales no podemos subsistir, de que qué generosos son los Estados Unidos que nos dan esos 16 billones de dólares, pero cuando uno le da los números de que ellos se llevan 44, ese mito se cae. El mito de la ciudadanía americana, y uno dice, oiga, pero 98% de la población mundial no tiene ciudadanía americana. O de que cuando yo viajo a Europa, en muchas ocasiones enseñar el pasaporte americano no es una buena idea. Y ese tipo de mito, de que aquí no vamos a comer por los rabos, como nos decían, ¿quién se acuerda de esa expresión de que si éramos independientes nos íbamos a comer por los rabos? Y ahora nos estamos comiendo no por los rabos, nos estamos matando a tiro limpio. Y estamos bajo el protectorado de los Estados Unidos. O sea, todo ese tipo de mitos, hágase un experto en desbaratarlo. Porque cuando usted corre esas cortinas en la mente de una persona, empiezan a ver otras cosas. Eso para saber comunicar correctamente la información. La adaptación a distintas audiencias. Esto es sumamente importante. Porque obviamente nosotros pretendemos ir a una reunión donde predominan los maestros o a una reunión donde predominan gente de una comunidad socioeconómicamente deprimida, o de pronto nos pueden llamar al Club Rotario a dar una charla. Y nunca se me olvida que en una ocasión me tocó hablarle a unos muchachos de Hogares CREA en Bayamón,
y después a un bufete de abogados en Atorrey en el mismo día. Si uno se adapta a la audiencia, no es otra cosa que hablar en el lenguaje que esa audiencia puede mejor entender. Y cuando uno abre su corazón y deja que esa información que usted conoce surja, pero pasada por el filtro consciente de que a los abogados en muchas ocasiones hay que hablarle con datos más específicos y con conclusiones mucho más estudiadas, y que a una persona de un grupo socioeconómico deprimido usted tiene que entender las necesidades económicas y el por qué mucha gente hace lo que hace, el mensaje fluye. Lo de ser incluyente lo habíamos logrado. La única forma de convencer es si uno está convencido. Si la gente a usted lo ve convencido, usted va a convencer. Pero si en muchas ocasiones uno va un tanto timorato, la gente por ahí va a copiar precisamente eso. La única forma de convencer es estando convencido. Para arrancar, utilice alguna estadística que le choque a la gente. Hoy, por ejemplo, yo leí al principio de un artículo una estadística que a mí me impactó. 1 de cada 3 desempleados tiene un grado académico. ¡Wow! El 33% de la gente desempleada en el país se frustró en su intención de aquello que le decían: tú estudias que vas a echarla hacia adelante, el estudio es una forma de salir de la pobreza, etcétera. Ya eso no es un paradigma en el Puerto Rico de hoy. 1 de cada 3 que tienen grados académicos está desempleado. Posiblemente aquí hay unos cuantos ejemplos. ¿Verdad que sí? ¿Sabe? ¿Verdad? 33% de los cardiólogos se han ido. Cuando usted lanza al principio un par de estadísticas así, son bofetones que llaman la atención de la audiencia. Así que busque su estadística preferida y téngala a la mano para lanzarla en el inicio de su comunicación, que le va a servir de un arma extraordinariamente efectiva para llamar la atención. Otra cosa que nos puede ayudar, el humor. Claro, ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que el que quiere hacerse el gracioso cae desgraciado. Si el humor no es natural, se le nota. Cuando yo estoy diciendo de usar el humor, no es que hagamos un chiste de Pepito o algo por el estilo. Es algo que usted pueda comentar que le arranque una sonrisa a la audiencia, ¿verdad? Que conecte con esa gente. Por ejemplo, aquí podríamos decir que de pronto cuando entré aquí me entraron flashbacks de la noche de las elecciones. De las caras como iban cambiando durante la noche. Pues mira, eso que nos conecta a todos porque todos vivimos esa experiencia. Nos arranca una sonrisa y ya abre una vía de comunicación. El humor. ¿Sabe qué es otra cosa que conecta muy bien? El uno tener una cita de la persona a quien tú realmente admiras, de nuestros patriotas. A lo mejor una cita que no sea muy usada, algo que te diga a ti algo. Eso siempre también es un gancho bueno para comenzar, para esa introducción. Y contar una anécdota personal. No hay nada más chévere para contar que algo que a ti te ha pasado. Que sea corto, que vaya al punto y que en cierta forma te desnude ante la audiencia y diga quién tú eres. A mí me parece que se escriben pocos libros de anécdotas. Rosa, ¿cuántos libros tú podrías llenar de las anécdotas de lo que a ti te ha pasado, verdad?
Y entonces, una de las cosas que a mí me encanta escuchar de Carlos Gallizá es su anecdotario. Cuando Carlos rompe a contar cosas, es impresionante. Sale a flote su sentido del humor, sobre todo aquella vez que él era el abogado del que organizó Los Nietas, de Carlos Sombra. Y él fue a la cárcel cuando Carlos Sombra y el grupo de presos tomó de rehenes a unos periodistas en la cárcel de la Princesa. Ese cuento es delicioso. David era un extraordinario contador de anécdotas. En el consejo directivo no había noche que él no terminara con una anécdota, usualmente de sus experiencias en el PIB. Contar anécdota es un recurso que como orador tú puedes utilizar. En tu vida hay un montón de cosas interesantes que han pasado, que te han pasado solamente a ti. Y eso es algo que tú dominas. Si tú necesitas coger confianza al principio de una locución a la gente, la anécdota te da un terreno conocido para ti que más nadie conoce. Miren lo que a mí me sucedió en tal ocasión y ya, por ahí agarraste a la gente. Y de ahí la transición al material que tú quieres compartir con la gente. No empiece con mi nombre y represento al pueblo de él. Sí, en muchas ocasiones, ¿quién es usted? Se lo debe dejar a la persona que lo presente. Siempre debe haber ese mínimo protocolo, porque el que alguien lo presente a usted lo está edificando ante la audiencia a la cual usted le va a hablar. Así que no es necesario el decir eso. No se excuse a menos que no sea una excusa honesta de que llegó tarde o de que... Pero usualmente, mire, yo no soy un orador. No. Si usted está ahí es por algo. Yo he escuchado oradores hacer preguntas retóricas que si la gente le llega a contestar, le fastidian la charla. No haga preguntas que usted no quiera que la gente le conteste en un sí o no. ¿Se quieren ir temprano? Hello. Y en muchas ocasiones se dicen cosas como, miren, yo no los veo a ustedes como entusiasmados. Que no diga eso como orador, porque en última instancia es el problema suyo de no haberlos entusiasmado. Y, aunque lo digo más adelante, creo, no se deje distraer por comentarios de algunas personas en la audiencia. De esa gente que hace comentarios a cada rato y que son como un alter ego que se pasa diciendo cosas. Tenga cuidado con eso. Porque hay veces que uno se... ¿Qué fue lo que tú dijiste? Y ahí la atención que estaba en ti lo moviste hacia la persona que hizo el comentario. No se deje seducir por eso. Y arranque siempre con entusiasmo. Aquí el reverendo nos puede decir los orígenes de la palabra entusiasmo, pero quiere decir Dios en ti, ¿verdad? De acuerdo a la etimología de la palabra en griego, creo que quería decir como que el espíritu manifestándose. El entusiasmo mueve lo que la falta de conocimiento o el exceso de conocimiento no puede, etc. El entusiasmo es algo que es contagioso. Y si usted cuando habla con entusiasmo, la gente se va a mover por lo que usted transmite. Usted va a ver ahorita una estadística interesante de cómo en muchas ocasiones no es por la palabra, es por el entusiasmo que usted transmite. Conozca su material. Ese video que usted va a presentar, conózcalo de rabo a cabo y practique. Los actores más famosos no se montan a hacer una obra sin practicar. Siempre es bueno practicar. Hasta mentalmente se puede hacer. Conozca la audiencia, el perfil de la gente a la que le vas a hablar. Esa es la primera pregunta cada vez que yo llego a un sitio a hablar. Yo siempre le pregunto a la persona que me recibe, bueno, ¿y quiénes están ahí hoy? ¿Sabe por qué? Porque algunas veces me dicen una cosa a quienes yo le voy a hablar y no resulta que son eso. En una ocasión me dijeron que yo iba a hablarle
a un grupo de maestros y de pronto resultó ser que habían maestros, estudiantes y padres. El mensaje tiene que ir en otra dirección. Pregunte siempre quiénes son. Pues mira, son los vecinos de aquí. ¿Son todos de esta urbanización? Sí. Ah, pues chévere. Usted sabe que tienen problemas en común, que tienen una experiencia en común. ¿Quiénes son a los que les voy a hablar? Son los estudiantes de tercer grado. Una de las primeras charlas que yo fui con el doctor Vázquez Quintana fue en Cagua, a una escuela, estudiantes de cuarto año. Y cuando estábamos viviendo esa experiencia de la charla de él, no había esa conexión porque él no le estaba hablando a estudiantes de cuarto año. Él estaba hablando quizás a otra audiencia que podían entender perfectamente bien su mensaje, pero no era esa audiencia. Y yo recuerdo cuando yo salí de allí, yo ya rápido llamé para acá preocupado. Dije, tenemos que sentarnos con el doctor porque la comunicación del mensaje tiene que ser de acuerdo a la audiencia. Y hay que preguntar cuál es esa audiencia para uno comunicarse bien. ¿Sabe que a mí me funciona también mucho? Ambiéntese en el lugar. Llegue temprano para que usted le coja como que la energía al sitio. La experiencia más chévere que yo experimento como artista cuando voy a Bellas Artes es llegar temprano, sobre todo cuando es el primer día, ubicarme en el camerino, sentir ahí que esa es mi casa por los próximos 3 o 4 días y tan pronto pueda ir al escenario y pararme en el escenario y caminar cuando todavía están poniendo las luces y eso y familiarizarme con ese ambiente. Lo mismo aplica también cuando usted vaya a dar una charla. Yo recuerdo que en una ocasión con Cachorro nos tocó hablar en una barra por allá por Jayuya y entonces llegamos un poco tarde. No fue en la salida de Lares hacia San Sebastián. Y entonces, wow, el sitio era bien difícil, porque íbamos a estar hablando en un sector así del local, y en el otro había barra y la gente seguía bebiendo allí, y había hasta un televisor con un juego de béisbol, y los que estaban interesados estaban allá. Si uno llega a tiempo y se ambienta, ya uno sabe que eso es lo que viene. Pero si uno llega de primera instancia, eso te saca totalmente de concentración, ¿verdad? Ambiéntese, busque ahí dónde es el lugar. Y si uno está a tiempo, no permita eso. Que haya, usted dar la charla o presentar el video en un lugar con esa distracción, si se puede evitar, evítelo. ¿Sabe por qué? Porque usted también le tiene que dar valor a lo que se va a presentar. Y esta información que yo voy a presentar a través de este video no amerita estar siendo presentado en un lugar donde la gente no le está dando la atención debida. Claro, pero eso hay que hacerlo con tiempo, hablándolo con el organizador para que eso no ocurra ya cuando estás allí, porque cuando estás allí, cuando ya tú estás allí, hay que meter mano. A nosotros nos sucedió una cosa, como estamos entre compañeros, lo puedo decir. En Aguas Buenas, en una ocasión, nos pasó de que don Ángel iba a dar una charla, y entonces cuando llegó allí habían 3 o 4 personas, pues él pensó que eso no era suficiente para dar la charla y se quiso ir. El organizador me llamó, yo estaba cuidando a mis papás, y me dijo, mira, don Ángel se quiere ir, tú no puedes venir para acá porque es que va a venir otra gente más tarde. Y yo dije, bueno, dejar que yo puedo hacer. Y bregué allí con los viejos y arranqué para allá. Cuando arranqué ya don Ángel se había ido. Y el ambiente que había allí era bien difícil. De hecho, no pudimos reparar ese daño en Aguas Buenas, porque había esas 3 o 4 personas que estaban allí tenían una influencia bastante en mucha otra gente. Y el daño que se hizo ahí no se pudo reparar. Cuando uno está, si tú vas a Ayuya y hay una persona, le das con mucho entusiasmo la charla. A lo mejor
No das la charla y te sientas, mira, vente aquí, vamos a ver el video aquí, a ver qué te parece. Pero usted está en una misión. Usted está en una misión y la misión... Y si esa persona que a usted le está dando la charla en el futuro es don Pedro Albizu Campos o Ramón Emeterio Betán, ¿verdad? Usted no sabe. Usted no subestime una persona. Espérate. Hay veces, ¿a quién le da nervio cuando tiene que hablar en público, verdad? A todos nos da. Entonces uno tiene que utilizar su técnica preferida de relajación para que se calme. A mí me funciona llegar y hablar con la gente un rato antes de empezar, porque como que ya lo siento mis amigos. Llego y qué sé yo y converso, y ya cuando paso a hablar es como que una extensión de esa conversación. A mí me funciona eso, como también me funciona cuando ya la presión es heavy en un show o algo así, el tomar respiración y el concentrarme en la respiración. Pero cuando usted esté dando una charla, hay veces que hay personas que son, esas personas que conectan contigo, que te están haciendo así constantemente, engánchese con esa persona, porque ese es tu apoyo. Si hay una persona que está distraída y está viendo el teléfono, no se ponga a mirarlo porque le va a quitarle el poco ánimo con el que usted llegó. Son cosas bien sutiles que hay veces que uno hace que te puede echar por el piso la comunicación. Mira a ver si encuentras puntos de apoyo en la audiencia con la cual tú te enganchas y le dices la charla a esa persona que está entusiasmada y que está conectando contigo. Mantén un tono de voz adecuado, lo habíamos dicho. Y esto sí me parece importante, conecta con tu propósito. Conecta con tu propósito. ¿Por qué tú estás ahí? Tú no estás ahí por el reconocimiento, tú no estás por el proselitismo político, tú estás con una misión que va mucho más allá de eso. O sea, a ti te ha tocado vivir en un tiempo en el país de mayor crisis posiblemente en la historia de nuestro país. Y tú eres una de las pocas personas que está dispuesta a sacrificarse a salir para educar a la gente para que salgamos de esa crisis. Si tú conectas con esa misión, no importa el sitio, no importa la hora, no importa si hay mucha gente o poca gente, tú estás conectado con tu misión. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho falta a la gente de izquierda, al independentismo. ¿Cuál es verdaderamente la misión? La misión realmente es mi tribu, mi partido, o es mi ego. Cuidado, que ahí eso sí abunda. Eso sí es abundante, el asunto del ego. ¿Cuál es mi misión? Yo soy un instrumento de esta misión. Y si yo me veo como instrumento de esta misión, lo que haya que hacer, lo hago con alegría y lo recibo con muchísima alegría. No te dejes distraer con comentarios de la gente, eso lo dije anteriormente. Y miren con lo que cierro, que esto puede resultar para muchos sorprendente. Se ha estudiado que en una comunicación efectiva, las palabras son solamente el 7% del mensaje. El 38% es tu tono de voz. Y el 55% es la actitud con la que tú te presentas. Miren qué cosa más impresionante. El 55% más el tono de voz son casi el 93% de la comunicación. Lo que estás diciendo no necesariamente es tan importante como esa comunicación honesta, entusiasta, directa que tú estás llevando. Pienso que eso que está plasmado ahí en estas reflexiones que he hecho es lo que a mí me ha funcionado y ha hecho que yo tenga una carrera de 30 y pico de años en las comunicaciones. Eso no se aprende de un día para otro, pero yo no lo conocía cuando empecé. Yo no lo conocía cuando empecé, lo fui aprendiendo poco a poco. Pero está resumido aquí
Y es algo que si tú lo tienes consciente, te va a salir. Y aunque no supieras nada de eso, tú tienes algo que el 99.99 de la persona no tiene, que es el propósito. Cuando tú sales ahí, tú sales con un propósito. Y tienes algo que la gente que te está escuchando no tiene, porque si no, no estuviesen donde están ellos y estuvieran donde tú estás. Así que usted no le tema a pararse en un sitio, a ser educador, no le tema. Es mejor que lo haga y que falle a que el miedo lo paralice y no lo haga. Meta mano. Que la patria necesita de mucha gente que se atreva. La situación crítica que está viviendo el país, gente, y no hemos visto lo peor todavía. No hemos visto lo peor todavía. Entonces, cuando usted oye que el día en que cierra el gobierno federal, García Padilla, que todo el mundo pensó que iba a dar una locución de hablarle a la gente con la verdad, y viene a decir que qué chévere, que mañana empezamos con una nueva cosa de salud. Increíble. Es una desconexión total. Yo estoy escribiendo una columna para el próximo martes, suave, pero va dirigida a esta diferencia tan grande que pudimos ver en la misma semana donde García Padilla hizo eso. Ante las Naciones Unidas se presentó don Pepe Mujica, y con una sencillez y una elocuencia y una profundidad impresionante ha dado uno de los discursos más extraordinarios que se han dado en las Naciones Unidas. Y yo creo que en vez de estar, mi reflexión final al amigo García Padilla es que mire más para el sur y menos para el norte, porque en el norte ya no tienen nada que ofrecernos. En el norte no hay nada. ¿Sabes? El condominio, el dueño del condominio cerró. ¿Qué tú vas a hacer en el apartamento tuyo si apagaron la luz? El breaker principal lo tumbaron. Sin embargo, allá abajo están pasando muchísimas cosas. Y ese viejito tuvo 27 años preso. Ha dado una demostración de humildad, de profundidad. Bueno, es casi una pieza literaria lo que él habló. Así que me parece que en la comunicación está nuestra gran virtud. Me gustaría, Frances, que uno, dos o tres compañeros vengan acá y nos presente cómo usted presentaría el video que se va a presentar. No lo vamos a hacer para evaluarlo, lo vamos a hacer simplemente para que usted empiece a romperle el hielo, ¿verdad? No es para decirte, mira, mijo, así no es que se hace. No, es el cómo lo haríamos. Cómo tú lo harías desde tu forma de ser, desde tu conocimiento, desde tu plataforma. ¿Cómo lo harías? Vamos a ver. A mí me gusta, muy bien. Por algo ese hombre tiene canas, es porque... Estamos en un lugar, en una comunidad, vamos a decir que estamos en el barrio... Guaynabo. En un barrio de Guaynabo. Estamos por ahí en Caimito y un compañero se ha encargado de organizar a un grupo de personas. Exactamente, Francia fue la que lo organizó y se va a presentar el video. Y entonces, ¿cuál es tu nombre completo? Ricardo Vázquez. Entonces, yo que soy un miembro de la comunidad, pues digo, bueno, esta noche le damos las gracias al compañero Ricardo Vázquez, que va a presentarnos esta presentación del Movimiento Unión Soberanista sobre la soberanía y otros aspectos de lo que está sucediendo en el país. Así que le dejo con el compañero Ricardo. Un aplauso para el compañero. Cuando la primera vez que yo fui a la charla fue con un cachorro, de la casualidad, y entonces estaba un poquito perdido, bastante desorientado, para no decir.
Entonces, de ahí para acá he empezado a analizar cómo serían las charlas soberanas y luego la cogí una con Silverio, con Ángel y creo que otra con Silverio de nuevo. Siempre me quedé bastante perdido en las charlas, en ese sentido. Porque lo que se da la explicación, como estaba explicando anteriormente, es muy buena en el sentido de las presentaciones, algo así por el estilo. La parte académica que digo yo, que pues entonces la computadora y el sistema. Pero a la misma vez, cuando uno llegaba al lugar, yo me encontraba perdido porque encuentro que faltaba para uno ir ya educando a uno con folletos y láminas, algo por el estilo, poniendo temas de cómo está la situación de Puerto Rico actual, la situación de Estados Unidos y varios dibujos en ese aspecto. Para mí que es una manera que hubiera sido buena e interesante para uno ya ir educando a la gente sin que entonces ahí uno va cortando el tiempo. Ya la gente pues se va orientando cómo van varios temas, incluyendo esos temas, la actitud de nosotros como individuos, como sociedad en varios aspectos. Y luego de la presentación, pues estaba la presentación, las partes económicas que se daban, la parte de la salud de Puerto Rico, la parte de los políticos. Y esos temas estaban muy bien, pero a la misma vez me quedaba corto porque encuentro que faltaban unos temas adicionales. Y estos temas adicionales, en todo caso, serían después de esto, y en otras palabras, explicar cómo hemos llegado al partido PNP, al Partido Popular y entonces al Partido Independentista. Yo encuentro que deberíamos también añadirle una segunda fase, y es ir explicando los métodos en Puerto Rico, las cosas actuales, en que, tenemos unos gobiernos federales, cómo funcionan los gobiernos federales. Si vamos a ir a la soberanía, funciona la aduana, qué trato vamos a hacer con Estados Unidos, qué trato vamos a hacer con Europa, y en cada uno de muchos aspectos también, como dice la audiencia, hay que ver qué tipo de audiencia hay, a ver dónde cada uno está situado y hablar de ese tema más o menos en particular, porque uno quiere saber, si yo quiero la soberanía, quiero la estabilidad, ese miedo que yo tengo, ¿cómo lo voy a quitar? ¿A dónde yo voy a dar un paso más? ¿Qué trato vamos a poner anteriormente? Que muchos tratos se harían en Estados Unidos, que significaría, cuál modelo voy a usar, qué pasaporte voy a usar, qué pasaporte no voy a usar, la vida, el tema aéreo que se ha puesto varias veces, el tema marítimo, ese otro paso, como sería la parte de importación y exportación, que es muy interesante. Yo por lo menos en ese sentido, en Puerto Rico, la gran mayoría de la gente, en el tema de importación y exportación no somos gente de afuera, somos gente local, estamos muy bien preparados en ese sentido, estamos muy bien, sabemos bien las leyes estatales, municipales y las leyes federales, también las leyes internacionales, porque hay que saber que cuando uno trae productos de afuera, la misma vez que se va a importar esos productos. Esa es la parte que muchas veces yo quisiera como que las charlas se lleven a cabo a la gente, después de que le vamos a hacer la siguiente. No. Gracias. Bueno, el compañero tiene una opinión sobre lo que él considera que debe hacer, incluirse, pero no hizo la presentación del video, ¿verdad? Pero nos mantuvo atento porque estuvo compartiendo una percepción personal muy honesta sobre lo que él recibió y piensa que debe estar incluido en esto. ¿Quién más? David. Compañero David Carrasquillo, un joven fajón que ha dado demostración de lo que los jóvenes comprometidos pueden hacer. Pues tiene esta noche la presentación del video. David Carrasquillo. Gracias. Le agradezco Silverio por invitarme aquí a la comunidad de Gremito. Es un honor estar con ustedes. Siempre es bueno ver tantas caras diversas interesadas por cambiar a Puerto Rico. Lo que me lleva directamente al tema, que Puerto Rico está bien. Puerto Rico está perfecto hoy, ¿verdad? Que no hay que hacer nada.
Nada, para ponerlo al día, los que no sepan, ya llevamos aproximadamente 3 o 4 años en este intento visitando plazas públicas, comunidades, escuelas, diferentes lugares, llevando mensajes sobre niños y educando al pueblo de diferentes conceptos y diferentes cosas que nos van a llevar a lo que aspiramos, a una mejor calidad de vida, a salir de la situación colonial donde estamos. Nosotros empezamos a través de lo que se llamaba el Instituto Soberanista y teníamos a 2 o 3 locos como Silverio, Carlos Schwartz y varias gente dando vueltas por la isla, dando charlas. Pero bueno, nosotros estamos tratando de hacer cositas nuevas, estamos organizándonos. Mucha gente nos ha pedido que sigamos desarrollando esto y pues nosotros pues estamos obedeciendo. Nosotros estamos tratando de hacer cosas nuevas y nosotros pues hemos preparado un video el cual pues quizás hace un poquito más sencillo el asunto de educar, para que se nos haga fácil entender los diferentes conceptos y está más accesible, que se lo pueden compartir por internet, ese tipo de cosas. Nosotros ahora vamos a ver el video, después vamos como quiera a tener una charla extensa del video para poder entenderlo y comunicarnos y discutirlo. Va a ser muy importante que le presten atención al video para que después pues, las aportaciones pues, sean lo más concurridas y coherentes posible. Muy bien. Aquí la educadora Frances. ¿Qué comentario tiene ante lo que hizo David? Que lo digan ellos. Lo único que a mí no me gustó, me dijo que iba a ser una charla extensa al final y yo me quiero ir temprano. Ok, a mí me pareció también la palabra extensa asusta. Rige. Suele una muletilla. Eso distrae tanto y te interrumpe tanto que hay que superarlo. Muy bien, las muletillas sí tienden a cansar. A mí hay una palabra que no me gustó, que la repitió en 2 ocasiones, que estamos tratando. Nunca deberíamos tratar, sino hacer. Así que estamos haciendo tal cosa, estamos haciendo un video, estamos haciendo una nueva forma de comunicar con mucha seguridad. La palabra también para que ustedes conozcan, decirle conocer, como se le conociera a la gente. También es que se nos ha explicado que uno no puede decirle yo vengo a enseñarle a ustedes. A compartir con ustedes algo que posiblemente ustedes conozcan, pero que muy bien. Yo creo que aparte de la muletilla y de las cosas técnicas, pienso que estuvo bien porque estuvo jovial y a la misma vez formal y pudo atrapar la atención quizás de una diversidad de edades, de personas que pudieran haber estado en ese lugar como aquí ahora mismo. Y yo creo que resumió bien el hecho de que la gente se va a encontrar con un video y luego iban a platicar sobre el video. Exacto. Y yo entiendo que ese intro está bastante bien. No, y a mí me parece que él se presenta de una forma muy honesta, sin pretensiones. Me parece que eso es más importante que cualquier otra cosa. Y del corazón sabía. De corazón, yo estaba hablando de corazón. Sí, y fue genuino, fue Genuino. pero entiendo que estaba hablando de quizás una audiencia joven. Me dio esa impresión. Estaba tratando de educarse con mayores. ¿Cuántos jóvenes se sintieron que le estaban hablando a ustedes? Hablando de joven, pero no.
diferentes tipos de charlas a diferentes grupos de personas, ¿no? No mil charlas, pero 2 o 3 charlas, dependiendo del nivel, porque no es lo mismo ir a Lloren que ir al colegio de ingenieros, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo el contenido de la charla, porque el vocabulario quizás es otro, y no es lo mismo la persona que presenta, porque no es ir con un, yo no sé cómo llamarlo, con un par, con un igual, a venderle una idea a una comunidad en necesidad, llevarle a alguien de un nivel socioeconómico bien alto y que no entiende de verdad y nunca ha estado ahí, llevarle a darle esa charla, pues es chévere, me transmitiste un montón de conocimientos y la pasamos tan bien, pero hay un nivel de resistencia en mi mente que yo pienso que tú no estás en mis zapatos y que tienes buenas intenciones. Otra cosa que tengo entendido que va a haber versiones distintas del video, ¿no? Tengo entendido que hay esa intención, ¿sí? De tener unas versiones distintas. Lo mismo. No solamente es el video, si yo entendí lo que él dice. No, el que transmite, el que da la charla, ¿no? El presentador, a lo mejor también el presentador se siente más cómodo, se indica a qué tipo de audiencia le gustaría a él dar la presentación. Otra cosa que me preocupa y lo he comentado antes es el traspaso ese de la credibilidad. Me explico. Si uno presenta a la persona, ¿verdad? Y el que da la charla le da las gracias para dejar establecida la credibilidad quizás del movimiento en esa persona que vive en ese sitio. Pero a nivel de imagen y venta al pueblo en general, y no sé si la palabra venta es la correcta, la proyección de la imagen, nosotros tenemos unos líderes bien reconocidos, pero tenemos una gente súper talentosa que no son tan conocidos y debemos aprovechar los medios para dejarle saber a la gente que yo empiezo un tema, pero te voy a dejar con quien de verdad sabe mucho y de quien yo estoy aprendiendo, que es David, que es una persona, quizás para usarlo de ejemplo, una persona súper talentosa, pero no tan conocida, porque era una realidad cuando nosotros decíamos y repartíamos papeles que Silverio iba a dar una charla, mira, apareció un montón de gente, pero cuando la charla le iba a dar uno que nadie sabía quién era, tú repartías 5.000, porque eso lo hicimos varias veces, repartimos 5.000, nos aparecían 2 o 3 en la charla. Y cómo dejar al pueblo saber que contamos con muchos buenos talentos, no tan conocidos, pero creo que hay que usar la táctica de transferir la credibilidad al pueblo. Y todo eso es antes ni de siquiera uno presentarse al lugar. Yo creo que eso se hace un poco. Todo el que tiene el espectro, ¿verdad? De que te conoce a ti, empezó uno a uno. O sea, estos talentos que están escondidos los vamos a ir descubriendo uno a uno. Uno a uno me refiero en cada charla. En esta fue 20 personas y dijeron, wow, ese pago es tremendo, esto, lo otro, y entonces se va creando. Aunque pienso que la propuesta que él presenta, ¿verdad? De que nos ayudemos con los medios, es importante. Sí, y se haga esa transferencia en la medida de lo posible, claro. Práctica. Yo he tratado de... Uno se mira a un espejo y empieza a dar esa charla y se camina, pone una foto de un periódico, te sale una masa de personas, de diferentes cosas, ¿no? Esos conciertos, y se presenta esa charla. que yo he tratado de convencerme y ayudar a convencer que en esta etapa las charlas no sean de una sola persona, o sea, que vayamos en pares o en tríos y nos complementemos, porque la verdad que Muy buena idea. es bien difícil tener la experiencia comunicativa de esto. Estamos practicando. Esa es una buena idea porque no es lo mismo uno solo ahí
De hecho, inicialmente David lo daba y yo daba una parte. Yo daba una parte de cachorro, fue dando poco a poco hasta que después la daba solo. Y me parece que es una buena idea ir compartiendo de dos en dos o algo así para poder. Y hacernos de amigos críticos, o sea que el que está ahí me ayuda, mira, Claro. una boletilla, te pusiste tensa cuando te preguntaron esto. Claro, compañero. Yo añadiría al planteamiento de Francis que quizás se tenga una guía. Todos se van a dar la charla, que pienso que se debe hacer así. Al principio, ¿no? En lo que uno va adquiriendo la experiencia, pero debe haber una guía, de manera que ese compañero que va con uno puede evaluar a uno. Y en la próxima charla, el otro evalúa al otro. Hasta que va a llegar el momento, porque yo soy un experto dando charlas, pero eso se rompe, el miedo se rompe cuando tú sigues dando charlas. No le coge el gustito. Correcto. Después tienes que mandar a callar a otro. Eso es así. Miren, es importante el asunto del tiempo. Bien importante. Yo recuerdo en Boyuda, en una ocasión, que después de yo presentar la charla de soberanía, que lo hice en 48 minutos, que era lo que usualmente a mí me tomaba, uno le pasé al doctor Maquinitana para que hiciera unos comentarios posteriores a la charla. Los comentarios duraron 1 hora y media posterior a la charla. Yo estaba desmayado, yo quería comer la hora. Y cuando yo vi que aquello iba, pedí comida, hice la digestión. ¿Qué pasa? Que la gente se va empezando a escabullir y lo que se queda dice, a mí no me cogen más en una charla de bus ni para el carajo. Es mejor que digan, oye, ¿qué cortito fue eso? Bueno, cortito y bueno. Exacto, que se quede con la cara. ¿Por qué? Porque la gente, usted sabe que el día de semana han tenido un día de trabajo tan loco por irse para la casa. ¿Qué tiempo tú consideras, por tu experiencia, clave de introducción y de final? Miren, se ha podido comprobar, y en los shows lo hacemos. Un show, por ejemplo, que tiene música y que tiene luces y todo, después de la hora y media pierde efectividad, a menos que no sea una Wilkins que está ahí y la gente está ahí porque quiere escuchar una canción que la sigue dejando para lo último, que se lleve. Pero en un show, hora y media es más que suficiente. Por lo tanto, en una charla, 45 minutos por ahí debiera ser lo suficiente para que se pase entonces el periodo de preguntas. Y una vez el periodo de preguntas está desarrollándose, más de 1 hora y cuarto no debería pasar entre presentación. ¿Cuánto dura el video? O sea, no te terminó, pero se estima que va a durar entre 20 a 30 minutos. Exacto, perfecto. Porque usted hace una introducción de los 5 minutos, si dura 20, 25 minutos el video, estamos en la media hora. Usted hace unos comentarios de unos 10 minutos y con 20 minutos de preguntas usted cerró en 1 hora. Si la gente se va, ¡wow! ¡Qué chévere! Extraordinario, miren. Funciona. Para que la gente vea, mira, esto es el propósito de Se me pasó decir eso que le está diciendo es fundamental. Buenas noches, amigos. Estamos aquí esta noche para compartir con ustedes un video que dura solamente unos 20 minutos. Yo les voy a decir en estos primeros 5 minutos más o menos qué es lo que hemos estado haciendo y por qué les vamos a presentar este video. Después vamos a tener unos minutos de análisis de lo que fue el video y vamos a abrir la pregunta y esperamos que ya en 1 hora o 1/4 salgamos de aquí, pero salgamos con la idea de lo que está haciendo el trabajo del Movimiento Unión Soberanista y lo que es el concepto de soberanía. Usted le da como una agenda y la gente se siente aliviada porque le
que decir a la gente no saber cuándo esto va a terminar. ¿Y para qué está ahí? Leo. Sean propósitos establecidos para que la gente, o sea, tú le dices a la gente, mira, el propósito es que tú aprendas esto y esto. Y la gente, tan pronto tú se lo dices, se le queda en el subconsciente y como está viendo el video, Claro. Yo le decía a la gente, por ejemplo, en la charla de esta noche vamos a hacer un diagnóstico del país. O sea, ¿dónde está el país en este momento? Vamos a analizar cuál ha sido las soluciones que otros países han utilizado para resolver problemas similares. Y finalmente, ¿cuál es el planteamiento que el Movimiento Unión Soberanista tiene de esos problemas del país? Ya la gente sabe cuál es la gente. Leo. Tú sabes que hay que dejar 20 minutos de preguntas. Y eso es bueno entonces uno recordárselo a la audiencia. Claro. Pero tú sabes que hay gente en la audiencia que coge los topos y no lo quiere soltar. Y hay que hacer la aclaración. Vamos a hacer 20 minutos de preguntas y por favor que las preguntas sean cortas. Si ustedes lo que quieren hacer es un planteamiento que también sea corto porque hay muchos compañeros que quieren participar. Una manera de comenzar es, además que lo que tú dices, de dar las gracias por quien disminuyó y dar las gracias a ustedes por estar aquí. Eso me demuestra que ustedes se preocupan a mí por el país. Edifica al público. Sí. Nosotros vamos a dar una serie de la situación de Puerto Rico. No venimos a hacer denuncia ni a entrar en policía por ninguno de ustedes. Vamos a hacer un intercambio de ideas a ver cómo podemos mejorar la situación del país. Fantástico. Fantástico. Anótenlo. Eso es extraordinario, miren. Edificar a la audiencia. Yo los felicito a ustedes porque están aquí. ¿Cuánta gente en este momento está en la casa viendo una novela que ni le va ni le viene? Pues están simplemente perdiendo el tiempo y usted está aquí preocupado por los asuntos del país. Eso es un aplauso a ustedes mismos. Y eso los entusiasma. Y me parece que esa aclaración, nosotros no venimos aquí a polemizar con nadie, venimos a un diálogo abierto y honesto sobre las situaciones del país. Tremendo esos dos puntos. Tremendo. Ahora, también Silverio, la preocupación de Pablo, que uno no tiene ningún reconocimiento, ¿sabes? Uno no ha hablado ni por la radio, hay que, cuando uno entra a un barrio que nunca ha visto a uno y lo conoce, este es un de los palotes llorando. Yo creo que uno debe entrar con una anécdota del país, de la participación que uno ha tenido en la gran marcha, o bien, qué sé yo. Entonces la persona conecta a uno con una persona que se preocupa por el país. Porque tú dijiste ahorita que uno no debe decir el nombre de uno, porque ya el presentador lo dijo. Pero siempre para que la persona coja confianza con lo que yo le traigo. Porque ya te digo, no tenemos ese reconocimiento. Exactamente. Sí. Hay que agarrarse de lo que tú has hecho, que ha sido exitoso, pues ir a Francia comunicadora. Betsaida, que puede decir a la gente, miren, yo aparte de ser maestra, pues también canto, doy clases de canto, he sido coro de y bailo pleno. Vamos. Yo entiendo que, ¿verdad?, dentro del cuerpo del MUS nosotros tenemos diferentes componentes y esta charla se daría bajo el de la educación, ¿verdad?, del instituto, pero que existe también un cuerpo de organización y existen unas estructuras municipales y que debemos preocuparnos porque estas estructuras desarrollen ese cuerpo educativo para que cuando te toque dar la charla tú no la estés dando en Rincón, tú la estés dando en Río Grande y encargarse el cuerpo de Río Grande de que todo Río Grande, en todos los barrios, se den el mayor número de charlas y que sean entonces los organismos de base los que propongan quiénes son los elementos que ellos entienden que o dos o tres que pueden dar esta charla y por eso hacer un trabajo organizado.
organizado. Y aparte de eso, me dice Papo, una de las cosas que nosotros fallamos y es en no utilizar las charlas para organizar. Cada charla tiene que dejar una semilla sembrada y hay que darle seguimiento a esa semilla sembrada. Uno va observando a través de la charla quiénes son la gente interesada y uno se le acerca después que se acabó la parte oficial y ya estamos en la picadera o lo que sea, lo que se le acerca a esa gente que usted vio en particular. ¿De dónde tú eres? Ah, no, de por aquí. Oye, qué bueno que estás aquí. Y uno estamos buscando líderes en todo Puerto Rico. Y cada charla nos debería dejar por lo menos uno o dos personas con las cuales mantengamos esa vinculación. Hay que buscar la forma de hacerlo, no sé, eso es algo que ustedes pueden discutir, pero en eso no fuimos efectivos. Si nosotros en esas 10.000 personas que a nosotros casi le llegamos a través de la distintas gente que dio charla, hubiésemos hecho un trabajo de seguimiento, hubiésemos tenido una organización mayor en toda la isla. Una forma de hacerlo, yo creo, es que si logramos identificar una persona interesada o líder, que tú le notas, decir, ¿por qué no me acompañas a las próximas charlas? Muy bueno. Me encantaría que me acompañara a la próxima charla. Entonces lo mantienes al lado acá, yo creo que así te mantienes. Claro. Después que yo llegué aquí. Eso es así. Sí, yo quería hacer un comentario con relación a uno de los puntos que trajiste cuando uno no sabe una respuesta. En este país, si no sabe una respuesta frente a un público, la gente te trata de como que menos valorizar. Entonces depende de dónde uno esté, porque si obviamente estás en un sitio cómodo, quizás entre pares, en la misma organización que tú fuiste una vez allá a lo más alto, pues quizás esa contestación satisfaga a mucha gente, ¿no? Porque mira, no tengo la respuesta, pero me prometo contigo que para la próxima yo tengo mucha información. Pero si no está en la radio, por ejemplo, si no está en un foro público de mayor envergadura que pasó en unas ocasiones, pues olvídate que te van a atacar y te van a ridiculizar. Así que no sé qué recomendación darían en este escenario. Una pequeña anécdota. El jueves pasado, cuando salí de aquí, fui a buscar a un amigo músico que vivía por aquí, y en la conversación que el esposo estaba, yo dije, es que nosotros en Puerto Rico tenemos que empezar a buscar mayores poderes. Con eso nada más, esa pobre mujer se desencajó. Y me dijo, bueno, siempre y cuando sea de todos los Estados Unidos. Y yo le tuve que explicar que las cosas, lo que está pasando, y lo próximo que me preguntó fue, ¿tú qué cosa? ¿Cómo estás? O sea, me cambió el tema. O sea, lo que quiero traer es que estamos bregando con unas situaciones bien particulares, que me imagino que tendrá experiencia de cómo bregar con la actualidad. Y por último, cuando uno está dando una charla, a veces, por más bueno que uno sea, no sé si te ha pasado, la gente se te distrae, empieza a hablar entre sí, y es bien difícil decir, por favor, hagan silencio, porque si otra persona lo dice, no hay problema. Por favor, hagan silencio. Esa es la labor de lo que están organizando. Pero hay que estar pendiente para mantener la audiencia abajo. Pues esos son 3 comentarios para que abunde tu experiencia. Bueno, fíjate, hay un punto muy válido, y es, si tú estás en un programa de radio, en algún lugar donde tú estás representando el movimiento, y surge una pregunta que tú realmente no dominas, ese tema, quizás el decir la palabra pero yo no sé la respuesta no es quizás lo más correcto, pero sí hay algo que a lo mejor tú puedes conectar con eso que la persona está diciendo y lo llevas a un campo de tu experiencia. Exactamente. Porque si de pronto estás hablando un poco de los requisitos de la estadidad y te sale una persona y te dice, bueno, pero es que en Estados Unidos cada estado ha entrado bajo diversidad
cantidad de requisitos y te da unos cuantos datos que a lo mejor tú no dominas ese campo, pues tú buscas una forma de salirte de esa encerrona y irte a un área de confort tuyo, como podría ser. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Pero también en la Unión Europea se han aceptado distintos países a la Unión Europea bajo distintas circunstancias, pero hay un elemento en común y es que cada uno de esos países mantuvo su soberanía. De pronto, cuando llevaste a la Unión Europea que quería establecer, claro, eso hay que desarrollar calle para uno poder tener esas tácticas de cómo evadir ese tipo de encerronas. Pero eso no es un debate político. Yo creo que nosotros nos debemos proponer que la experiencia sea un elemento importante de la experiencia, sea elevar la autoestima de los puertorriqueños. Muy bien. Por eso yo decía que tenemos que ser inspiradores. No solamente traer estadísticas o datos contundentes negativos, sino datos constructivos. Muchos puertorriqueños hablan de que somos vagos, somos irresponsables y lo van a traer. Y nosotros debemos... No, y en este momento puede ser fundamental el uno servir de inspiración a de que ahí hay un Puerto Rico que funciona. De hecho, mañana yo voy a comenzar un programa en WIPR y el cierre del programa va a tener un poco de lo que yo he hecho a través de los años: sátira política, entrevista, música y motivación. Y el segmento de motivación al final, en los programas subsiguientes, no en el de mañana, en el de mañana voy a utilizar a mi papá como mi fuente de motivación. Son 99 años y todavía se encuentra la tierra. Lo que me voy a poner es en una conversación informal con mi iPhone en el patio de la casa, él chequeando su mata de calabaza, su mata de ají, su sábila. Me voy yo tosiendo y fui y cogí una penca de sábila y la montó para que yo me sacara ese catarro adentro. Dos minutos que te demuestran esa resiedumbre del verdadero puertorriqueño, ¿no? Pero en futuras ocasiones lo que yo quiero hacer es eso que está diciendo el compañero. ¿Qué proyectos de iniciativa comunitaria hay en Puerto Rico que son un ejemplo de un Puerto Rico que funciona? Y uno lo debería mencionar. La escuela Juan Ponce debe ser una escuela ejemplar. ¿Es o no es cierto? Profesor. La cooperativa de pescadores de Vietnam le suplen de pescado al área norte de Puerto Rico y no reciben ninguna ayuda, se organizaron ellos mismos. ¿Y qué tú me dices de Nahuatl, que una comunidad que el gobierno no le acababa de poner un acueducto? Ellos se reunieron y hicieron su propio acueducto y diseñaron un sistema de cobro entre la comunidad, con computadoras y todo. Y es un sistema de ellos. Te voy a dar otra. Las cooperativas de vivienda para personas de clase baja, necesitadas, cómo se sacan prácticamente la banca y los desarrolladores, y el pago neto va a tener a la vivienda. Tenemos que apertrecharnos de unos cuantos ejemplos, de no nada que si la microempresa, no, proyectos que si usted lo lleva al macro del país, pues un ejemplo de algo que funciona. Y yo siempre terminaba con lo siguiente: hay un Puerto Rico que funciona, pero no está integrado a un plan de país, está inconexo. Y cuando nosotros logremos eso, nosotros vamos a tener ese país que nosotros queremos. Por lo tanto, ese país que nosotros queremos no es que hay que irlo a construir en el futuro, está ocurriendo ahora mismo, pero no es parte de un plan nacional. Y cuando usted le dice eso a la gente, cambia. Y entonces uno se puede agarrar también con personas que uno conoce
que hacen una labor extraordinaria, que hay mucha gente buena, más la gente buena es mucho más que la gente mala. No se deje engañar por lo que la prensa selecciona como la noticia. No se deje engañar por eso. Miren esa portada ahí del Papo, chévere. Digo, de Víctor Cuadra. Bueno, yo no quisiera despedirme sin darle las gracias por esta oportunidad. Me siento honrado de tener el privilegio de compartir un poquito de lo que uno ha practicado por ahí con ustedes y decirles que yo, que estoy desde que esto empezó a gestarse, a uno le da una gran satisfacción el saber que hay gente que sigue llevando la batuta y de personas que uno admira y uno tiene un gran respeto y un cariño, como en el caso de Rosaber, de Rigel y de todos ustedes que han estado desde el principio, de ese campeón que es Leo. De verdad que uno se siente que hay esperanza. Yo creo que eso es lo que tenemos que mantener en la gente. Hay esperanza, mientras haya lucha hay esperanza.